Mesa redonda sobre el derecho civil valenciano de las 5 que vamos a celebrar. Gracias, decano, por dejarnos el local del Salón de Actos de la Real Academia para esta mesa. Gracias a los miembros de la Junta de Gobierno, excelentísimos compañeros de Junta, ilustrísimos, etcétera. Excelentísimo señor secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Fonbarona, gracias por su presencia. Queridísimo decano de toda la vida, y espero que en breve lo dejes de ser para ir más lejos todavía si cabe, Carlos, gracias por venir. Subdirector general del área jurídica del Consell Valencià de Cultura, José Luis Martínez Otero, muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, y antes de seguir, pues decirles que la próxima mesa redonda, la tercera, tendrá lugar el 16 de octubre, aguas mediantes, y el título será Els furs del Regne de Valencia, lo que fueron y lo que podrían ser. La conferencia, la mesa, estará integrada por Vicente García Edo, que es un profesor de Historia del Derecho muy reconocido y muy prestigioso, y por Carmen Boldó Roda, que es una catedrática, de Derecho Mercantil en la UGI. Está claro lo que fueron y lo que podrían haber sido. Cada uno, por su propia especialidad, ya define el campo de su actuación. Bueno, y aquí tenemos el tema de hoy. El tema de hoy es un excurso de lo que fue inicialmente la Comisión de Codificación Civil Valenciana a lo que terminó siendo, después de las sentencias del 2016, la Comisión Asesora de la Generalitat en Derecho Civil. Bien, para tratar este tema nos acompañan, claro, un historiador del derecho que centrará el tema, y luego quien fue, con un trabajo de un valor incalculable y un esfuerzo humano increíble, mi buen amigo y entonces discreto colaborador, pero eficaz colaborador, Manuel Moreno Vázquez, que levantaba acta de todas las sesiones de la Comisión de Codificación, de donde salieron la llamada Ley de Custodia Compartida, la Ley de Uniones de Hecho. Se discutió un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, un borrador de anteproyecto de ley de sucesiones. Imaginaos, pues, Luis Higuera, en fin, Almenda, yo mismo, y así como nosotros, pues unos cuantos más, ahí berreando todos sobre el derecho civil, y Manolo, con una eficacia y una precisión auténticamente suizas, levantando acta de todo, para que no quedara nada al capricho de los intérpretes del futuro. Y aquí tenemos a Manolo, que el día que... es la primera invitación para que abras la boca y digas lo que... pero bueno, que eres un tesoro andante. Tengo un cierto conflicto de impostor. Pues nada, de eso nada, ni mucho menos. Bueno, y es que el tema sigue siendo, porque cada vez tenemos cosas interesantes nuevas, ¿no? Por ejemplo, el tema del derecho civil es que no para. Pues hace nada la consellera tuvo que pedirle al Consell Jurídic Consultiu un dictamen, el 501 de 2023, sobre, oye, esto de derogar lo que pedía Compromís, ¿no? Derogar el decreto de 29 de junio de 1607, el de nueva planta, ¿esto qué tal? ¿Cómo lo ves? Y el Consell Jurídic Consultiu se descolgó con un dictamen que, claro, evidencia las contradicciones tremendas del tema a partir de la jurisprudencia del Constitucional, que el Consell Jurídic no tiene más remedio que, por su naturaleza, por la consulta y tal, no tiene más remedio que estar donde estuvo, pero dio a entender, pues eso, que lo hacía con gran pesar, ¿no? Porque, claro, lo que no se puede decir es que una norma está derogada por la Constitución y decir que esa norma condiciona la interpretación que los órganos jurisdiccionales hacen de la Constitución. Si una norma es derogada por la Constitución por contraria a todo el bloque de constitucionalidad, esa norma, lógicamente, no puede condicionar en modo alguno la interpretación que los órganos jurisdiccionales hagan del derecho. No pueden. Y sin embargo, pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque acudimos al artículo 3 del título preliminar del Código Civil,
ese que dice pues, que los antecedentes históricos y legislativos han de ser tenidos en cuenta por el intérprete. Pero claro, luego están la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados. Y si mira la realidad social, el propio dictamen reconoce que ni los operadores, ni los valencianos, ni nadie está de acuerdo con la doctrina que emana del Tribunal Constitucional. Lo reconoce, lo dice, pero, y luego, pues porque toda la aplicación de los criterios hermenéuticos del artículo 3 hay que hacerla conjunta y ponderadamente, y no se puede solamente coger uno, el histórico, para en base a él montar y no decir que no está vigente, en lugar de decir está derogada, porque las palabras son importantes. No vigente es una cosa, derogada frontalmente por el bloque de constitucionalidad es otra, pero bueno, condiciona la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la interpretación de la competencia tal como quedó después de la reforma del Estatut de 2006, que es que olvidan, que no sale del 149, viene de una transferencia del Estado, como dice el propio Tribunal Constitucional. Pero bueno, esto será tema de otro lado, de otro momento, quizá de la última, y bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es dar paso primero a Javier, del cual, aunque no haga falta, os diré unas pocas palabras sobre él, porque Javier es licenciado y doctor en Derecho, premio extraordinario de doctorado en la Universidad de Valencia, en donde también se licenció en Geografía e Historia Moderna. En la actualidad es profesor titular de Derecho en la Universidad de Valencia, miembro del Instituto de Derechos Humanos y del Centro de Estudios sobre Historia de las Universidades y profesor de la Clínica Jurídica, ha sido per la Justícia Social. Ha sido vicedecano y decano de la Facultad de Derecho y director de la Cátedra Institucional de Derecho Foral Valenciano y Desarrollo Estatutario. Fue asimismo vocal de la Comisión de Codificación Civil Valenciana entre los gloriosos años 2004-2018. 14 añitos de nada. Ahí lo dimos todo. Luego, sus líneas de investigación se centran en la tradición jurídica y en las doctrinas políticas de la Edad Moderna, en la historia del derecho del antiguo Reino de Valencia y en la historia de las universidades. Ha formado parte de varios grupos de investigación sobre estas materias en el marco de diversos proyectos financiados por instituciones públicas. Desde 2009, e integrado en un grupo multidisciplinar formado por académicos de distintas universidades, trabaja sobre derecho y política en la Corona de Aragón durante la Edad Moderna, y especialmente acerca de la abolición de los fueros de Valencia y de las transformaciones políticas, jurídicas, sociales y económicas que sufrió el antiguo reino tras la aplicación de la nueva planta de gobierno, así como la pervivencia del derecho foral tras la derogación. Ha publicado varios artículos y ponencias sobre esta materia y después de todo esto, cierto todo, absolutamente, la razón fundamental de que yo cuando pienso en un historiador del derecho, aparte de García Edo, piense en ti, Javier, es que yo lo que te he leído es siempre de una honestidad con la realidad de lo sucedido. Algunas de esas cosas que tú cuentas, y he tenido ocasión de vivirlas allí en primera persona, y es de una fidelidad absoluta a la realidad que describe, y a mí eso siempre me ha llamado la atención, y da igual por dónde vayan las cosas. Tú, así, un historiador de los pies a la cabeza, y por eso es por lo que, bueno, por eso siempre me he honrado con tu amistad y con tu compañerismo, digamos, jurídico. Bueno, Javier, pues, sin más, procede cuando lo estimes conveniente. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente es un amigo. Por si no había quedado claro, lo dejo ya como punto de partida para que se sepa bien. Yo, en primer lugar, pues quería darles las buenas tardes y mostrarles mi agradecimiento por estar aquí hoy, por estar dentro de la segunda del ciclo de conferencias que ha organizado la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, a la que tengo que agradecer en primer lugar pues el hecho de que esté aquí, la confianza que deposita en un historiador del derecho como yo. Por supuesto también al ilustre Colegio de Abogados de Valencia, que es un poco el coorganizador de este ciclo de conferencias, y a Vicente, que es el gestor, que es siempre lo peor y lo más duro de estas tareas. Por supuesto, a la Real Academia de Cultura Valenciana, que nos acoge hoy aquí, y a su decano, a don Luis Miguel Romero Villafranca, que también fue decano del Colegio de Abogados. Todos sabemos lo duro que es ser decano de algo.
Y aprovecho también pues, para agradecer la presencia del ilustrísimo señor secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Font, y del decano del Colegio de Registradores, Carlos Orts, con el que he compartido muchas actividades y muchos actos oficiales. Efectivamente, a todos los demás, pues ya digo, muchas gracias por venir. Yo sí que advierto que hoy soy el telonero de Manuel Moreno Vázquez, o sea que, sin menospreciarme, evidentemente, pero yo hoy voy a poner el escenario y luego va a ser Manuel el que cuente lo que verdaderamente interesa. Entonces ya lo voy adelantando, yo simplemente digo, voy a pintar el paisaje de lo que son las comisiones de codificación, y Manuel, que es realmente el notario fiel y que esperemos que viva muchos años para que pueda hacer la crónica de lo que fue aquella codificación civil y aquellos años tan locos y tan divertidos al mismo tiempo, pues que nos la puede hacer, porque efectivamente yo tengo una carpeta con toda la documentación de aquella época y esa carpeta se llama El legado de Manolo. Tiene también relación con el derecho civil, pero allí hay una cantidad de información bestial y la que debe tener él y la que debe estar en la consellería, que ya digo, muy necesaria para reconstruir aquellos años. Bien, yo empezaría explicando un poco lo que es el concepto de código frente al concepto de recopilación. Hasta el siglo XVIII la forma de construir el derecho pues son las recopilaciones. Y una recopilación es un texto relativamente sencillo de hacer. Una recopilación es un conjunto de leyes. Cogemos un montón de leyes y las ordenamos. Si soy listo y tengo gente muy inteligente a mi alrededor, pues haré una recopilación de carácter sistemático por materias. Si no tengo mucho dinero y no soy muy espabilado, pues haré una recopilación cronológica y simplemente ordeno las leyes de la más antigua a la más moderna. Eso lo podemos hacer cualquiera. Una recopilación, pues básicamente requiere a alguien que dirija el trabajo y alguien que eche una mano y algunos escribanos también que ayuden. No hace falta más, porque eso lo puede hacer cualquiera. Y cuando uno piensa en la gran recopilación de los fueros de Valencia, la de 1547, la del notario Francesc Joan Pastor, pues básicamente la hace él con otro amigo notario que le echa una mano y con Pere Joan Capdevila, que ese sí que es un jurista más fino, que trabaja para el municipio y que le echa una mano con las categorías jurídicas, porque antiguamente los notarios no hacían oposiciones, eran más escribientes o escribanos que juristas. Y ahí Capdevila, pues ya digo que echó una mano importante para que al final la recopilación pues tuviese un sentido. Bien, codificar es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque así como la recopilación es un montón de leyes ordenadas, el código se concibe como una sola ley. Puede tener muchos artículos, muchos preceptos, puede tener libros, puede tener títulos, pero es o se concibe como una sola ley. Y en ese sentido, para hacer esa ley, lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con las soluciones jurídicas que vamos a poner en el código. El principio prior tempore potior iure, ¿lo respetamos o no lo respetamos? ¿O lo cambiamos? Para la herencia, ¿vamos a respetar las legítimas o vamos a establecer una libertad de testar? Lo primero, las soluciones. Y cuando ya hemos consensuado las soluciones, hay que redactar el código. Y redactar es muy pesado. Las recopilaciones son muy sencillas, porque tú coges la ley, la copias al pie de la letra y la pones. Pero en un código has de redactarlo. Y redactar un código, pues el que lo haya hecho, pues sabe lo pesado y lo duro que es, evidentemente. Para hacer un código, pues, hace falta una comisión. Y ese es el origen de las comisiones de codificación. Un código no puede hacer una sola persona. Y si lo hace, seguramente no le va a salir lo bien que espera. Ya digo que ese es el origen. El principio de la codificación es la ilustración. Cuando por primera vez se plantean los códigos, se plantea en la época ilustrada y siempre explicamos en clase, igual que la paella tiene unos ingredientes, la codificación ilustrada tiene unos ingredientes también, que son 3. El primero, un rey ilustrado, que se crea que es bueno hacer un código y que sepa para lo que sirve. Lo segundo es un secretario de Estado, un primer ministro, que sepa lo mismo y que además haga de correa de transmisión entre la corona y los juristas, y luego juristas ilustrados que hayan leído a Pufendorf o que hayan leído al Tusio y que sepan cómo hacer un código ilustrado. Eso es lo que explica por qué en España nunca hubo códigos ilustrados, porque reyes ilustrados, Carlos III un poco, pero le gustaba más la caza que la ilustración, los otros no servían para nada, y ministros y juristas ilustrados pues teníamos pocos, porque la Inquisición prohibía leer a Pufendorf o al Tusio. O sea, que si tú querías hacer un código, primero te la jugabas, y si llegaba el Santo Oficio y te encontraba los libros en casa, ibas a tener un problema.
Si no tenemos un rey, no tenemos un primer ministro ilustrado y no tenemos juristas ilustrados, pues no hay codificación ilustrada en España. ¿Dónde la hay? Pues básicamente en los países germánicos. Seguramente la primera comisión de codificación es del año 1753 y se crea en Austria para hacer un código civil que luego acabaría apareciendo durante el reinado de José II y se llamó Código Josefino y al final se convierte en un código civil ilustrado, que es el Código Civil General de 1811, ya digo, en Austria. Y todos se hacen con comisiones de codificación. No voy a dar los nombres de los juristas porque se hace muy pesado, pero sin embargo Prusia opta por otra solución, que es encargarlo a personas concretas, a cancilleres. Os hablo de Samuel Cocceius, hablo de Suárez, bueno, llaman Suárez, pero se llamaba Schwarz, el pobre, o Klein, y al final se consigue, en 1794, un código civil general para toda Prusia. Pero en este caso no se opta por hacer comisiones de codificación. Prácticamente para cuando se aprueban estos dos códigos, el prusiano y el austríaco, llega la codificación liberal. Llega el primer gran código de la historia que siempre hemos estudiado en la carrera, que es el Código Napoleón, el Código Civil, el Code Civil de Francés, que se llamó. La codificación liberal lo que hace es pulir aquellas cosas que no se habían hecho bien durante la codificación ilustrada. Para que podamos hablar de un código, hablábamos antes, es una ley, pero además tiene otros requisitos. Que sea homogénea por razón de la materia, código penal, código civil, código de procedimiento, código de comercio. Eso es lo primero. Lo siguiente, que sea ordenado, que tenga sus libros, que tenga sus títulos, que tenga sus preceptos, pero además, si es posible, un orden prusiano, mejor que un desorden. Y por último, con un lenguaje claro y sencillo, cosa que las codificaciones ilustradas nunca consiguieron. En ese sentido, el Código Civil francés era tan maravilloso que Stendhal, el autor de la Cartuja de Parma o el autor del Rojo y el Negro, decía que él por las noches, en la mesilla de noche, tenía el Código Civil francés y todas las noches se leía 2 o 3 artículos. Dice, esto me sirve para depurar el lenguaje cuando escribo las novelas, para que se vea un poco, ¿no?, la pureza del lenguaje, la concisión y la claridad con la que se redacta el código. Ese Código Civil francés se redactó mediante una comisión que nombró el propio... Yo sudo mucho, no se preocupen. Ayer había un profesor pobre en la facultad, completamente, un letrado de las Cortes que bajaba completamente empapado de arriba abajo. Que no va al aire, digo, ya, yo también bajaba empapado, digo, ya me he dado cuenta. En fin, yo sudo mucho, yo creo que se está bien aquí, pero vamos, no se preocupen por mí que no voy a perder el sentido. Aquella comisión se integró por 4 juristas que algunos nos aprendimos de memoria, como nos aprendíamos la alineación del Valencia de la delantera eléctrica, Epi, Amadeo, Mundo, Asensi, Gorostiza. Pues aquellos eran Bigot de Prameneux, el primero, Tronchet, Portalis y me falta Maleville. Estos eran los 4 miembros. Además, en esto Napoleón lo hizo muy bien y escogió 2 del norte de Francia, los países de derecho consuetudinario, y 2 de los países de O que utilizaban el derecho romano para que se pusieran de acuerdo entre ellos. En esa comisión entraban otros 2 buenos juristas, Cambaceres y Jacqueminot, y entraba el propio Napoleón. Napoleón le dio tanta importancia al derecho que él aprendió derecho con un catedrático de la Sorbona que se llamaba Merlín, que se ve que hacía magia con el emperador. Aprendió derecho civil hasta el punto de que discutía con los juristas dentro de la comisión, ¿no?, sobre las soluciones que se le iban a dar al código. Y hay otra anécdota muy buena, cuando ya han pactado el código, ya tenemos el código. Y en ese momento a Portalis, que era el presidente de la comisión, le entra la tembladera. Dice, hay una cláusula derogatoria general que se carga el derecho romano, pero yo creo que el derecho romano no nos lo podemos cargar. Y a Napoleón se le hace de noche. Dice, si no nos cargamos el derecho romano y lo dejamos de supletorio, se va a comer el código. Y Portalis, pues, no, hay que dejarlo como derecho supletorio. Entonces coge Napoleón, lo coge del brazo y dice, sal, un receso, que me lo llevo. Estuvo un cuarto de hora fuera y entró Portalis completamente convencido de que había que derogar el derecho romano. ¿Qué le diría Napoleón a Portalis para convencerlo? Con menos de eso se puede hacer una novela. Pero, en fin, es una anécdota para explicar cómo Napoleón tenía un conocimiento del derecho muy profundo y le daba una importancia muy grande, porque la tiene, evidentemente. En ese sentido, hubo varias comisiones de codificación. Los franceses en 6 años, entre 1804 y 1810, hacen sus 4 códigos, el civil, el penal, el de comercio y el de procedimientos. Y luego
disuelven la comisión. A partir de ese momento, pues habrá juristas o habrá comisiones ad hoc que corregirán los códigos hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, De Gaulle cree una comisión permanente de codificación. Comisión Superior de Codificación se llama, ahora está Marine Le Pen empeñada en cargársela y ha hecho un trabajo espectacular con el derecho, no solo con el civil, sino con toda la legislación francesa. Sí que hay que decir que los objetivos de la codificación en cada país y en cada momento histórico determinan los instrumentos que se utilizan para codificar. Delgado Echeverría, el catedrático de Derecho Civil de Zaragoza, se quejaba y dice: es que solo España tiene una comisión permanente de codificación, la Comisión General de Codificación. Francia también la tiene. Pero es verdad que, por ejemplo, en Alemania, cuando tú le preguntabas a los alemanes, a los juristas alemanes, dices: es que una comisión permanente, ¿no? Necesitamos un código mercantil o reformar el código mercantil, haces una comisión ad hoc y lo montas. En Estados Unidos lo hacen de otra manera, hacen una especie de restatements, reúnen a magistrados con abogados y con catedráticos de universidad, le pegan un repaso a la legislación, hacen unas declaraciones de intenciones y se las envían a los legisladores. A nuestro juicio habría que hacerlo así. Cada país, según su tradición y su historia, codifica o hace comisiones de una manera. Entrando en el caso español, cuando llega la codificación liberal, porque ya hemos visto que la ilustrada no la tuvimos por falta de ingredientes para el guiso, el primer debate fue ¿qué codificamos? ¿Qué hay que codificar? Y yo creo que rápidamente se llega a la conclusión de pues vamos a codificar el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho penal y los procedimientos. ¿Por qué? Pues porque son más estables, ¿no? Porque ahí el legislador o el gobierno, sobre todo el ejecutivo, se mete menos, y son principios mucho más estables que vienen de muy antiguo. Si hacemos un código de derecho administrativo, con la facilidad que tiene el gobierno para meter la cuchara ahí, es que el código va a durar 10 minutos. Entonces, si hay que hacer el gasto de hacer códigos, vamos a hacerlo con aquella parte de la legislación que perdura, que no se desgasta. Ya tenemos un acuerdo, ¿y ahora quién hace esto? Y entonces empieza el debate. Bueno, podemos hacerlo de 3 maneras distintas. La primera, con juristas. Juristas me refiero a jueces, fiscales, notarios, registradores, abogados, profesores de universidad. Y ahí tienes un tipo de comisión que se va a vincular al Ejecutivo, al Gobierno. Esto no es inocente. ¿Quién va a pilotar la codificación? ¿La va a pilotar el Ejecutivo o la va a pilotar el Legislativo? Si la va a pilotar el Legislativo, segunda posibilidad, que la hagan diputados. Diputados políticos elegidos en Cortes y que sean comisiones de diputados las que codifiquen. Y la tercera, que es la ecléctica, que era la que más nos gustaba en Derecho Civil cuando llegaba la teoría del crédito hipotecario, ¿no? Fulanito dice no sé qué, menganito, y la ecléctica, que era siempre la buena, ¿no? La que tenías que poner en el examen porque era la que le solía gustar al profesor. Mezclamos políticos y juristas. Sorprendentemente, las 3 han funcionado en el país y han funcionado bien. No me preguntes, porque lo normal es decir, bueno, pues esta sí que funciona, esta no. No, las 3 se han aplicado a lo largo de la historia de España, de la historia del derecho español, y las 3 han funcionado razonablemente bien. Entrando ya un poco más en lo que es el desarrollo histórico, al principio esas comisiones fueron dando tumbos, al principio se hicieron solo con juristas y después, cuando llega el trienio liberal, se decide hacerlas solo con diputados. ¿Qué diferencia hay? Pues si la haces con diputados lo haces más deprisa, pero lo haces peor. Si lo haces con juristas, los códigos son mejores, pero se hacen muy lentos, porque los juristas somos muy pesados, ¿no? Catedráticos, profesores de todo tipo, y luego ya no digo nada de los notarios y los registradores, que son de un puntilloso y de un detallista descomunal, ¿no? Entonces hay mucho debate, cuesta mucho hacerlos, pero es verdad que suelen hacerse mejor. Llega Fernando VII, se carga las comisiones de codificación. Fernando VII no le gustaban los códigos porque le parecían algo revolucionario francés. Y bueno, entramos en una espiral extraña de encargos a una persona. Sainz de Andino hace el Código de Comercio, aunque es verdad que había una comisión ad hoc que la hacía también. Luego se le encarga a unos amigos del ministro de Justicia, Ayuso, Tapia y Bizmanos, que hacen un buen Código Civil que nunca se llega a aprobar. Y dando tumbos, pues llegamos a 1843, la Comisión General de Codificación. Nace ahí
con una intención, evidentemente, de integrarlo por juristas, por magistrados, por profesionales del derecho y vincularla al Ejecutivo, al Ministerio de Justicia. Se saca de la esfera del Legislativo y se lleva a la del Ejecutivo. Se crea con muchas pretensiones, 4 secciones, 18 juristas, y el rey dice, esto es muy caro. Y 3 años después lo reduce a una sola comisión y a una sola sección y a 8 juristas. Esto nos sale más barato. Aquella comisión trabajó bien, hizo el proyecto de Código Civil de 1851, entre otras cosas, el Código Penal de 1848, y aquí empieza la alternancia entre, podríamos decir, los moderados y los liberales. Los liberales no quieren una Comisión General de Codificación. Cada vez que llegan al poder, el bienio progresista, la gloriosa revolución, la Segunda República, se cierra la Comisión General de Codificación y se hace otra cosa. Y prácticamente siempre funcionaron. En 1854 se cierra la Comisión General de Codificación y se hace una comisión especial que acaba haciendo la primera ley de enjuiciamiento civil del año 55. En el año 56 vuelve la Comisión General de Codificación. En el año 69 se crean varias comisiones especiales, se cierra la Comisión General de Codificación y esas comisiones especiales hicieron muchas cosas. La Ley Orgánica del Poder Judicial, hicieron una ley de enjuiciamiento, hicieron la ley del registro civil, modificaron la ley de casaciones, en fin, trabajaron bastante bien. En cuanto llegó Cánovas al poder, en 1875, vuelve la Comisión General de Codificación hasta el año 1932, en que la República instaura otros sistemas. Todas estas comisiones trabajan razonablemente bien, con muchos resultados. Eso sí, no consiguen un Código Civil. El Código Civil es el que se retrasa hasta el final. Hay muchas razones en las que no voy a entrar aquí de por qué el Código Civil es el último que se aprueba en la historia de España, cuando, como demostró Napoleón, debe ser el primero porque es el que rige todos los demás, pero en España hacemos las cosas al revés. Tampoco nos ha ido mal del todo, el código no era malo. En 1880, para resolver el problema del Código Civil, Álvarez Bugayal, el ministro de Justicia, decide dar la entrada a varios... La entrada directamente en la Comisión General de Codificación no, pero por cada territorio que tenía un derecho civil propio, nombra un corresponsal, digamos un miembro corresponsal en cada una de ellas para que haga una memoria del derecho civil que hay vigente en cada uno de los territorios. Y aquí viene la famosa historia de por qué los valencianos no estuvimos y por qué los gallegos sí que están, que no tenían un derecho civil propio. Y es que Álvarez Bugayal, el ministro de Justicia, era gallego y era muy amigo del marido de Rosalía de Castro. Y entonces le envía una carta y dice, oye, vamos a hacer esto de la Comisión de Codificación. A los gallegos nos interesa estar. Y el marido de Rosalía de Castro, que era un buen jurista gallego, dice, a ver, molestar no molesta. Tú ponnos y vamos a ver esto dónde acaba. Y ha acabado en una ley del derecho civil de Galicia, con centenares de artículos, o sea que sí que se veía bien. Los valencianos, como siempre, pues no tuvimos suerte. A partir de ahí, pues se crean, cuando se aprueba el código, en 1888-89, ya la ley de bases del 88, la base sexta, preveía que cada territorio redactase un apéndice con su derecho, y a partir de 1889, los artículos 12 y 13 del Código Civil también lo contemplan. Al principio, cada territorio, Cataluña, Aragón, les Illes Balears, País Vasco, Navarra, Galicia, encargan a una persona concreta que haga ese apéndice. En Aragón son más diligentes y crean una comisión integrada por un montón de juristas. Y a partir de ahí, la verdad es que se atasca el proceso de redacción de los apéndices. Nosotros le preguntábamos a nuestro catedrático de civil, esta gente, o sea, en 50 años no hacen un apéndice con sus instituciones. Él nos explicaba, dice, es que no les interesaba. Dice, porque si tú haces el apéndice, fosilizas el derecho vigente en tu territorio y entonces no puedes poner más cosas. Si tú lo dejas en una indefinición, siempre puedes ir echando cositas y dicen, no, esto también, esto también, esto también. Cuando haces el texto, ¡pam!, ahí se cierra el derecho civil de tu territorio. Los primeros que hacen una compilación, es bien sabido, son los aragoneses en 1925. El resto de territorios, pues tuvo que venir Franco y ordenarles que hiciesen sus compilaciones. En fin, se crean una serie de comisiones. Las primeras, en 1899, Durán Ibas fue unos meses ministro de Justicia y entonces quiso poner orden en eso y ordenó que cada territorio con derecho civil propio crease una comisión y que empezase a redactar los apéndices.
Y de ahí llegamos pues, al Congreso de Zaragoza de 1946, donde reviven las comisiones compiladoras, que serán las que hagan los apéndices, y tras la Constitución del 78, pues a imagen y semejanza de aquellas comisiones compiladoras, pues cada uno de los territorios con un derecho civil propio, pues creó una comisión legisladora sobre esta materia, la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, la Comisión de Derecho Civil Vasco, el Consejo Asesor del Derecho Civil Foral de Navarra, el Consell Asesor del Dret Civil de les Illes Balears, la Comisión de Codificación de Cataluña y la más llamativa, que es la Comisión Superior para o Estudio do Desenvolvemento do Dereito Civil Galego. Es una cosa que se nota que son portugueses porque le han puesto un nombre descomunal. Bien, yo acabo aquí con dos notas finales, simplemente. A mí, sinceramente, no me gusta el término consejo asesor o comisión asesora. Los catalanes y los franceses, que sí que saben de esto, lo llaman por su nombre, que es comisión de codificación. Incluso los italianos, cuando tuvieron una comisión larga durante el fascismo, la llamaron Comisión para la Reforma del Código, o de los Códigos. Se instituyó en 1924. En España, tanto la Comisión General de Codificación como, sobre todo, las comisiones compiladoras y luego las formadas en cada una de las comunidades autónomas, pues han sido órganos y son órganos de la Administración con el encargo principal de redactar textos legales, sobre todo en materia de derecho civil. Son comisiones codificadoras. Que asesoren, me parece bien, pero que redacten, como lo hacen las comisiones que existen en otros territorios, sobre todo la catalana, que nunca le ha cambiado el nombre y siempre lo ha dejado como Comisión de Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Yo creo que en nuestra comunidad el cambio de nombre de Comisión de Codificación o del Derecho Civil Valenciano a Comité Asesor, pues al final ha resultado, yo diría que en un fracaso. Y todos yo creo que estamos de acuerdo en la importancia que el derecho civil tiene en nuestras sociedades y en la importancia de redactarlo de tal manera que se ajuste a lo que son las necesidades y los requerimientos de las sociedades en las que vivimos. Y luego la segunda nota, mucho más breve, es que yo creo que en estas comisiones debería haber jueces. ¿Cuántos jueces puede haber en la Comisión General de Codificación? En Madrid. En Madrid. Pero aquí no podían, ellos no tenían... Por su estatuto profesional no podían, creo, formar parte. No lo sé, o sea, eso habría que verlo, pero en la Comisión de Codificación hay uno, Siol está, lo que pasa es que Siol está jubilado, yo no sé si se puede contar. El otro día empecé a mirar los miembros, todos eran catedráticos de universidad, pero debe haber un juez, o sea, en Francia hay jueces, en Alemania hay jueces, en Italia hay jueces, por supuesto en los países anglosajones, y jueces y fiscales, vamos, las personas que aplican el derecho que no estén en las comisiones, a mí me parece un absurdo. Y en la Comisión General de Codificación, cuando se crea en 1843, son todo jueces y magistrados y solo hay un catedrático de universidad. Aquella comisión trabajó bien. Yo diría que habría que repasar eso. A mí me da la impresión de que no quieren trabajar, porque en una comisión de codificación se trabaja y es verdad que los jueces tienen mucha faena, pero que quien aplica el derecho y quien te puede decir cuando tú vienes con tu fórmula maravillosa, mira qué cosa ha redactado, lo lee y dice, no lo vamos a poder aplicar nunca porque esto es absurdo, ¿no? Y que te aquilate lo que se puede hacer y lo que no, pues yo creo que debería ser lo más interesante. Y yo me quedo aquí, le cedo la palabra a Manuel, que es el que nos va a contar los episodios valencianos a partir de aquí. Muchas gracias. Diversos congresos y jornadas sobre derecho constitucional y administrativo, y me temo que después de tu paso como secretario por la comisión eres un especialista en derecho civil, además del derecho público que tienes por vocación inicial. Bueno, Manolo, muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Perdón, es que yo siempre necesito asistentes, coño. Yo solo no he sido. Pero mira, Manolo. No te preocupes. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Me sumo al agradecimiento del profesor Palau en cuanto a la amable invitación de la Real Academia Valenciana, de la Real Academia de Cultura Valenciana y de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, en la persona de Vicente Domínguez, así como bueno, pues al decano de la Real Academia, al secretario autonómico y a todos ustedes.
La verdad es que después de lo que han dicho quienes me han precedido, lo primero tengo que reconocer que lo que me nace es haber tomado nota de lo que ellos decían, porque evidentemente era mi función durante tantos años que estar al lado del antiguo coordinador y de uno de los vocales y no tomar nota, pues me cuesta, ¿no? Y ser yo el que hable. En segundo lugar, después de todos los piropos, claro, evidentemente no esperen nada que esté a la altura de lo que han dicho, porque van a quedar defraudados. Y en tercer lugar, después de haber escuchado esa reunión que tuvieron en la terraza de La Cigüeña, también es mala suerte que después de haber estado 10 años en casi 100 reuniones de la comisión, creo que una de las pocas, quizás la única que me he perdido, es justamente aquella en la que hubo una fiesta y hubo un cóctel. Pero bueno, cada persona tiene su sino y unos trabajan y otros... En fin, bueno, miren, para poder hablarles de la Comisión de Codificación y de su evolución hacia la actual comisión asesora, creo que el planteamiento más lógico y más claro es el cronológico. Es hacer un pequeño recorrido. Procuraré no cansarles con demasiadas fechas, pero creo que es imprescindible para que vean ustedes cuál ha sido esa evolución. El Observatorio de Derecho Civil Valenciano se creó en el año 2002 y la Comisión de Codificación en el año 2004. Pero, bueno, después de unos años iniciales, más tibios quizás, yo creo que hay que esperar a 2 años fundamentales en este sentido. Por una parte, al año 2006, evidentemente, cuando en abril se lleva a cabo la reforma más profunda del Estatuto de Autonomía que hasta entonces se había realizado y que se ha realizado después, no ha habido otra comparable, porque en esa reforma, además de introducir otras muchas novedades, como la posibilidad de la aprobación de los decretos leyes, la posibilidad de la disolución anticipada del Corts, etcétera, se introdujeron varias referencias al derecho foral civil valenciano añadidas a las que ya estaban desde el año 1982, con la idea, creo que bastante evidente, de vincular el derecho civil valenciano con el desarrollo, el fortalecimiento del autogobierno en la Comunidad Valenciana. A partir de esa reforma estatutaria del año 2006, el año clave en ese sentido para empezar a hablar de la Comisión de Codificación y del Observatorio es 2007. Porque ahí se van a producir varios hechos en muy pocos meses que van a confluir en el tiempo y que van a marcar lo que luego va a ser la evolución durante los siguientes años. En marzo de 2007, fruto de una proposición de ley presentada en les Corts, se aprueba la Ley de Régimen Económico Matrimonial, que en apenas unos meses, en diciembre de ese mismo año, ya es recurrida ante el Tribunal Constitucional por el presidente del Gobierno, después de una negociación en la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Valenciana bastante tenebrosa, por decirlo de algún modo, y al mismo tiempo, entre la aprobación de la ley y su impugnación, se producen 2 hechos que son fundamentales para el futuro de la comisión, que son, por un lado, que en el verano de 2007, después de las elecciones autonómicas de mayo, se crea en el seno de la entonces llamada Consellería de Gobernación, se crea una dirección general específica sobre coordinación del desarrollo estatutario y promoción del autogobierno. Y en el marco, dentro de esa dirección general, un servicio específico encargado de llevar las cuestiones relacionadas con el derecho foral civil valenciano. Y unos meses después, en octubre, se aprueba por decreto del Consell el reglamento de la Comisión de Codificación y del Observatorio. Fíjense cómo coinciden en el tiempo aspectos, hechos que son contradictorios entre sí, porque por un lado se había dado el pistoletazo de salida a la legislación a través de la Ley de Régimen Económico, pero es impugnada el mismo año, y sin embargo, desde el punto de vista de la organización de la Generalitat, hay un evidente impulso, una clara intención de potenciar la estructura que dentro de la Generalitat le va a dar soporte
a esa comisión y a ese observatorio, y al mismo tiempo se aprueba su reglamento para dotarlo de las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo. Con eso cerramos 2007 y a partir de ahí empieza lo que casi fue un decenio, desde finales de 2007 hasta comienzos de 2017, periodo en el cual la Comisión de Codificación, ya fuera a través de su pleno, de sus grupos de trabajo o bien el Observatorio de Derecho Civil, en total llevaron a cabo 83 reuniones. Eso da una imagen, más o menos, del trabajo continuado que se estuvo haciendo a lo largo de todo ese periodo. Eran unas reuniones, no voy a entrar al desglose de cuántas fueron de cada grupo porque sería innecesario, pero eran unas reuniones de carácter eminentemente técnico porque, retomando lo que comentaba antes el profesor Palau, los miembros de la comisión eran todos ellos juristas, notarios, abogados, profesores universitarios, registradores de la propiedad y, por tanto, los debates que se tenían en el seno de la comisión y de sus grupos de trabajo eran debates técnicos. Ahora entraré un poco al detalle de cómo se llevaban a cabo los debates, los trabajos, y se hablaba de cuestiones jurídicas. Ahí no se hablaba de temas políticos ni se entraba en otras disquisiciones, sino que se hablaba pues, de cómo redactar tal artículo, tal disposición o tal párrafo, si eso podía entrar en contradicción con alguna otra normativa. Los trabajos se desarrollaban de una manera bastante sencilla, entre comillas. Quiero decir, una vez que se tomaba la decisión de empezar a plantear la posibilidad de elaborar un texto sobre una determinada materia, el orden ya saben que fue Ley de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, la conocida como Ley de Custodia Compartida, que se aprobó en 2011, la Ley de Uniones de Hecho Formalizadas en 2012 y la Ley de Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias en 2013. Con el añadido, como bien ha indicado antes Vicente Domínguez, con el añadido de lo que primero fue anteproyecto y llegó a ser proyecto de ley de la Ley Valenciana de Sucesiones, ¿vale? Aunque no se llegó a aprobar. Bien, los trabajos, como les decía, se desarrollaban de manera que era el grupo de trabajo competente por razón de la materia el que asumía el tema, es decir, había un grupo sobre derecho de familia, otro sobre derecho patrimonial y agrario, otro sobre derecho de sucesiones. Entonces, dependiendo de la materia sobre la que versaba la iniciativa que se estaba adoptando, ese grupo comenzaba sus trabajos, encargaba normalmente la redacción de un primer borrador a un ponente, a uno de los vocales del grupo de trabajo, y después, en las reuniones que se estimaban necesarias, el grupo debatía artículo por artículo, párrafo a párrafo, disposición a disposición, el contenido de ese texto hasta llegar a un acuerdo final, a un consenso, y entonces ese texto se elevaba al pleno de la comisión y en el pleno tanto quienes habían trabajado en él como sobre todo también el resto de vocales que no habían formado parte del grupo de trabajo inicial lo debatían y también llegaban a un acuerdo. Otro aspecto que creo que es importante destacar en este sentido es que, hasta donde yo recuerdo, desde luego, no recuerdo que ni una sola vez fuera necesario someter nada a votación. Creo que todos los temas que se debatieron, y ya les digo, estamos hablando de casi 10 años de trabajo, todo lo que se debatió se hablaba, se cuestionaba, se ponía en común. Lógicamente, no siempre había puntos de vista coincidentes, había discrepancias, pero creo recordar, me pueden desmentir aquí quienes están, creo que no se llegó a tener que votar nunca ninguna decisión de las que se tomó, sino que al final se conseguía siempre pues, llegar a un punto de acuerdo, a un consenso, y los textos salían adelante. Tengo que decirles que luego ese texto, cuando se aprobaba por el pleno de la comisión, se elevaba al conseller y ya comenzaba la tramitación administrativa primero del anteproyecto y del proyecto de ley y luego ya se llevaba a Cortes para su tramitación parlamentaria. He dicho que principalmente el trabajo de la comisión consistió pues, en elaborar esos documentos que sirvieron de base para la elaboración de los anteproyectos de ley, pero no fue la única.
porque la comisión también llevó a cabo otros trabajos, tanto la comisión como algunos vocales o muchos de los vocales por separado, porque si algo caracterizó ese periodo también fue la implicación de todos los que intervinieron en la comisión, no solo en los debates, sino también en otros trabajos. Por ejemplo, entre el año 2011 y 2012, esa comisión llegó también a trabajar en un informe para la recuperación y reintegración de la onomástica del antiguo Reino de Valencia. Se hicieron unos trabajos muy interesantes estudiando lo que habían sido las denominaciones de los órganos, de las instituciones propias de la época foral, y se estudió cuáles de ellas podían recuperarse para quizás utilizarlas y denominar con ellas algunas instituciones, órganos de la actual Comunidad Valenciana, bien fuera de la Generalitat o en el ámbito de la administración local. Y además de esos otros trabajos complementarios en el seno de la comisión, también los vocales se implicaron de otra manera, que fue mediante la impartición de conferencias, charlas, la participación en jornadas y también la publicación de libros y artículos en multitud de revistas. Y me gustaría poner en ese sentido algunos ejemplos para que se vea que no solamente se dedicaban a legislar o a preparar legislación, que era quizás su tarea principal, sino también a otras cosas. He traído algunos ejemplos para que vean pues, otra serie de labores que también se llevaban a cabo entonces. Por ejemplo, alguien que creo que en esta casa es muy querido, porque fue decano, don Vicente Simó, publicó en aquellos años La solidaridad foral de las aguas, un libro magnífico sobre el tema y que, bueno, pues fue una contribución también suya, no solamente como vocal que era de la comisión, sino también a través de este trabajo. Otro caso fue el de Vicente García Edo, al que se ha hecho alusión también, que participará en la mesa de octubre. Él contribuyó a través de este magnífico libro que es el Sfurs de Valencia y donde hace una explicación estupenda sobre la evolución del derecho foral civil valenciano desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, y cuya lectura les recomiendo desde luego. Y por último, por citar un último caso, he traído también este otro libro, 4 estudios sobre la competencia de la Generalitat Valenciana en materia de derecho civil, en el que intervinieron, además precisamente de Vicente Domínguez y Javier Palau, pues Rosa Moliner, otra de las vocales de la comisión, que está aquí y quien entonces era el director general de la Abogacía de la Generalitat. Con esto quiero decir que a lo largo de esos años el trabajo que se llevó a cabo por parte de los miembros de la comisión fue un trabajo tanto dentro del órgano colegiado como también hacia el exterior, porque se entendía que con todo ello se estaba contribuyendo no solamente a legislar, a crear un cuerpo jurídico normativo, sino también a hacer difusión, divulgación, a difundir entre la ciudadanía algo que hasta poco tiempo antes no había estado encima de la mesa. No se había hablado de ello. Y sin embargo, gracias a todo ese trabajo que se estuvo haciendo durante esos años, el tema durante muchos años sí que fue candente y se hablaba de él con continuidad. Bien, ¿qué ocurrió? Pues que llegó 2016. Y en 2016, como muchos de ustedes sabrán, pues se aprobaron, el Tribunal Constitucional aprobó las famosas 3 sentencias con las que resolvió los recursos de inconstitucionalidad contra 3 de las leyes civiles. La única que se salvó porque no fue impugnada fue la de contratos y otras relaciones jurídicas agrarias y evidentemente eso supuso pues, un punto de inflexión, porque lo que hasta ese momento había venido siendo un trabajo importante desde el punto de vista de la producción normativa, pues tuvo ahí un parón. En el caso de la Comisión de Codificación, supuso que entre finales de 2016 y primeros meses de 2017 se llevaran a cabo las últimas reuniones del órgano que tuvieron como fin el tratar de buscar, digamos, una solución a la situación que se había generado. Es decir, se le planteó a la comisión, bueno, ¿y ahora qué? Es decir, después de estas sentencias, ¿qué hacemos? Entonces, la comisión se reunió en 2 o 3 veces entre finales de 2016, comienzos de 2017, y a partir de un cuestionario
que preparó el coordinador de la comisión, los vocales fueron contestando a distintas preguntas sobre cuáles podían ser las salidas a esa situación. Y como resultado de aquello, en febrero de 2017 se aprobó y se publicó el informe técnico de la Comisión de Codificación Civil, en el que se apostaba por una solución en concreto, que era promover una proposición de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución española para tratar de esa manera de blindar a través de la Constitución lo que hasta ese momento se había cuestionado, a pesar de que se consideraba que el Estatuto de Autonomía era fundamento jurídico suficiente como para poder aprobar esas normas. Esa proposición de reforma constitucional supuso que a partir de ese momento de nuevo se generara una disyuntiva, porque por una parte en 2018 se decide por parte de quien en aquel momento estaba en el Consell de la Generalitat, en la consellería competente, se decide sustituir la Comisión de Codificación Civil y el Observatorio por una Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano, con un número de vocales notablemente inferior, se pasó de 20 a 10, se suprimió el Observatorio de Derecho Civil Valenciano y todo ello, bueno, pues con la finalidad, en principio, pues de dotar a ese órgano de una mayor agilidad, hacerlo más, unos trabajos más ágiles, más rápidos, que pudieran trabajar de manera más sencilla. Lo que ocurrió es que, como adelantaba Vicente Domínguez, en realidad esa comisión asesora, creada en 2018 y constituida en 2018, solamente llevó a cabo 2 reuniones. La sesión constitutiva en octubre de 2018 y la segunda sesión en abril de 2019. En esas 2 reuniones prácticamente lo único que se hizo fue, esbozar lo que podía ser un plan de trabajo a futuro. Se llegó a hablar de la constitución de unos grupos de trabajo, de dividir a los vocales entre esos grupos de trabajo, de algunas posibles líneas de actuación, pero el tema quedó ahí. Y coincidió que al mismo tiempo, casi en paralelo, se estaba ya, consolidando la idea de efectivamente enviar a Madrid esa proposición de reforma constitucional. De manera que a finales de 2019 les Corts debaten esa proposición y en febrero de 2020 envían la proposición de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución al Congreso, que ese mismo mes de febrero de 2020 su mesa la admite a trámite. Y ahí de nuevo nos encontramos con otro impasse, con otro parón, porque si bien en les Corts Valencianes se había conseguido un acuerdo no unánime, pero sí mayoritario, de apoyo a esa proposición, sin embargo, en Madrid no fue así. Y a lo largo de esos siguientes años, más que hablar de una labor legislativa, normativa, pasamos ya más a una vía reivindicativa. Es decir, pasamos más a vamos a tratar de conseguir que esa reforma salga adelante. Y ahí, sobre todo, son entidades ajenas a la Generalitat, como la Asociació de Juristes Valencians y otras entidades, las que luchan porque esa proposición de reforma salga adelante. No se consiguió, y no se consiguió hasta el extremo de que, entre 2023 y comienzos de 2024 se planteó la reforma de otro artículo de la Constitución, el artículo 49, para sustituir la expresión disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales por personas con discapacidad, y así como esta modificación sí que salió adelante y se aprobó en febrero de 2024, sin embargo, la otra de la que les estaba hablando no fue así, no se aprobó. Claro, eso, si se dan ustedes cuenta, genera un impasse bastante prolongado en el tiempo, porque pasamos de un periodo entre finales de 2007 y comienzos de 2017, donde hay, como les digo, un trabajo continuado, permanente, que da sus resultados, y después hay un periodo que, por unos motivos o por otros, en los que,
pues algunos podrán pensarlos, yo creo que no debo entrar en ellos, pues se produce ahí ese parón que nos hace pensar, bueno, pues también con una cierta incertidumbre en lo que pueda ser el futuro de esa comisión asesora de Derecho Civil. Es evidente que eso lo que sí que demuestra es que no todo consiste en reducir el número de vocales, en reducir su estructura, sino que también detrás tiene que haber, digamos, un impulso que mueva esos órganos, porque evidentemente esas comisiones, tal y como al menos están configuradas o estaban configuradas aquí en la Comunidad Valenciana, difícilmente no pueden trabajar por sí mismas, sino que requieren que haya un impulso que las mueva y que las ponga en marcha. Hasta ahora, en este momento, pues no ha sido así y, por tanto, bueno, pues nos encontramos en esa situación en la que, un poco como expresaba Vicente antes, hemos pasado pues, de esa situación de un trabajo continuado a una cierta paralización. En todo caso, bueno, veremos si en un futuro a corto o medio plazo esa situación cambia. Sería deseable, pero evidentemente pues no podemos hacer futuribles ni plantearnos lo que se vaya a hacer ni en lo que queda de esta legislatura ni, por supuesto, en otras legislaturas posteriores. Dicho eso, he tratado de ser lo más breve que he podido, espero que haya quedado claro. Sobre todo me interesaba que vieran ustedes un poco lo que hay detrás, es decir, porque cuando vemos las normas publicadas en los diarios oficiales, muchas veces lo que no se sabe es lo que hay detrás, el trabajo que se ha llevado a cabo. Y sí que les puedo asegurar que, con independencia de que al final, por desgracia, el resultado fuera el que fue en 2016, sí que, desde luego, a día de hoy, mirando hacia atrás con una cierta nostalgia, sí que puedo decir que me siento absolutamente orgulloso de haber sido quien levantó acta de lo que decían estos y otros señores que formaban parte de la comisión. Muchas gracias. Bueno, Manolo, muchísimas gracias por lo que has dicho y porque, como estamos un poco en historia, tú no viniste al jamón porque estabas en la Dirección General de Trabajo. Trabajando. No, en la Dirección General de Trabajo. Claro. En la anterior también trabajaste. Sí, sí. Como acredita lo que acabas de decir. Efectivamente. Bueno, otro matiz nada más que quería decirte es que lo de sucesiones, el Gobierno no llegó a acoger el trabajo como proyecto propio para mandarlo a las Cortes, hasta donde yo sé. Por tanto, proyectos, es en el momento en que el Gobierno lo asume y lo manda a las Cortes, pero yo creo que quedó en menos que eso. Creo que quedó, eso sí, un voluminosísimo proyecto, porque eran 275 artículos. Yo recuerdo que el conseller dijo: no quiero Código Civil, quiero la Ley Valenciana de Sucesiones, como decía aquel, ¿no? El del derecho romano, ¿no? Era aquel que decía: no quiero, Napoleón, ¿no? Que se come el código, no quiero Código Civil. Pues ahí tienes una ley de 275 artículos que se preparó en la comisión y luego el Gobierno no llegó a asumir ni a mandarla. Decían por ahí, dice que la sociedad valenciana tiene miedo, ¿no? Te acuerdo que teníamos algún miembro en la comisión que nos decía que los valencianos tienen miedo de que sus padres inválidos se lo acaben dejando a la cubana que les cuide y les pasea. Esto lo he oído yo en la comisión de codificación. Entonces, claro, lo primero que tienes que hacer es cuidar a tu padre y quererlo, ¿no? Y luego el derecho ya, porque el derecho viene después, ¿no? Pero no antes. ¿No, Manolo? O sea, ¿estamos de acuerdo? Bueno, y dicho eso, bien, yo ahora lo que querría es abrir un turno de preguntas, de tal, porque el periodo que has hablado, has dicho, se trabajó mucho, se hizo muchísimo. Yo ni me acordaba de cosas que has dicho aquí. Lo del director de la abogacía, para hacer justicia también, Emilio Cervera Torrejón, ¿no? El director de la abogacía. Y bueno, y ahora pues aquí hay miembros que estuvieron gente que estuvo en la comisión de codificación y bueno, y estoy seguro que tendrán ustedes preguntas que hacerles a los ponentes, ¿vale? Bueno, por tanto, abrimos el turno de... Y si no, las hago yo, me da igual, porque me quedo ganas. Sí, vale, muy bien. Una pregunta para Moreno. El proyecto que se envía a Madrid de reforma de la disposición adicional de la Constitución para blindar y evitar el problema que se había tenido de inconstitucionalidad, ¿se llegó a votar y fue
No sé. ¿En Madrid? Sí. No. Se ha quedado en una especie de congelador, por decirlo de una forma gráfica, esperando el sueño de los justos. La mesa del Congreso lo admitió a trámite en febrero de 2020, pero no avanzó. No se llegó a votar. Sí, Y ni lo temporal. Si me permites con relación a esto, como esto es una proposición de reforma constitucional que hace el Parlamento Valenciano a las Cortes Generales, tiene, de acuerdo con el reglamento del Congreso, un régimen especial que no es el de los proyectos y proposiciones de ley. Porque sabéis que todo proyecto y proposición de ley, cuando se disuelven las Cortes, caduca. Sin embargo, se presenta, se hace la toma en consideración por parte de la mesa, se aprueba y teóricamente se tiene que llevar al Pleno para su votación. Nunca se llevó al Pleno. Se disuelven las Cortes, pero no caduca. Y entonces, por aplicación de, no me acuerdo ahora qué artículo del reglamento del Congreso, cuando se constituyen las nuevas Cortes y se constituye la mesa, a continuación se vuelven a tomar en consideración, se le da traslado al gobierno y se vuelve a tomar en consideración la propuesta de reforma constitucional para nuevo señalamiento de votación. Y esto ha pasado 2 veces segura, o no sé si 3. ¿Vale? Y es un ritornello que está ahí permanentemente. Indefinidamente, ¿no, Luis? Indefinidamente, porque se vuelve y se publica nuevamente en el diario oficial del Congreso. Es que yo escribí un articulito en broma en la revista del Colegio de Abogados que se llamaba Ghosting al Derecho Civil Valenciano. ¿Vale? Porque efectivamente es el ghosting, ¿no? Y entonces, y además, decía, es decir, nada, aquí hay uno que ha desaparecido, que son las Cortes Generales, ¿no? Y luego viene, que es el fantasma, y luego viene el ninguneado, que hace distintos intentos para que el fantasma se ponga en contacto con él, ¿no? Y entonces se hizo no recuerdo en términos parlamentarios aquí, una moción para la votación urgente y tal, pero el fantasma sigue siendo fantasma. ¿Vale? Y esa es la situación. Yo, si me permitís, por añadir